Abrir el debate de esta mesa con la siguiente pregunta. ¿Qué está pasando con la operación del nuevo Instituto de Salud para el Bienestar? Mucho se ha dicho, y sí mucho se ha comentado del INSABI. Hay controversias al respecto de la creación de este nuevo instituto en las últimas semanas. Pacientes que acusan incrementos en sus cuotas de recuperación en institutos de salud para la desaparición del Seguro Popular. Hay incertidumbre también en la atención de enfermedades crónicas como el cáncer, pero sobre todo prevalece la confusión entre el personal médico de trabajo social y también hay confusión entre la población en general. Vamos a escuchar. ¿Su hermano desde cuándo está aquí? Desde el domingo. Y según que porque les van a amputar un brazo, pero que están esperando el cirujano plano. Ahorita te tengo que pagar 3,000 y fracción. Ahorita de hospitalación vamos a pagar 1,908 pesos de 4 días. No sabemos todavía si el seguro nos vaya a cubrir los medicamentos o no. Sí subieron bastante las cuotas, cuando el costo de la cama por noche valía 84 pesos, ahorita vale 400, estoy pagando 474 pesos por noche. Imagínense nada más las carencias que tienen estas personas, la situación de incertidumbre que están viviendo y encima pues no saben a ciencia cierta qué es lo que le van a hacer a los pacientes o en este caso a los familiares que están siendo atendidos en diferentes hospitales, pero también hablando de las autoridades, ellos han explicado que por el momento el INSABI solo brinda atención gratuita a la población sin seguridad social. En el primer nivel y en el segundo nivel, por ejemplo, en prevención de enfermedades de medicina interna y cirugías generales. El INSABI no cubre el tercer nivel de atención, que es el de especialidades, pero también, hablando del presidente de México, él ha prometido que será gradual su inclusión para que al finalizar este año toda la atención médica, medicamentos también e insumos sean totalmente gratis. Así, como lo vamos a escuchar, es que defendió al INSABI en una visita que hizo este fin de semana al estado de Oaxaca. Escuchemos. Eso que llamaban seguro popular, ni era seguro ni era popular. Ahora vamos a garantizar que no falten los médicos, que no falten las medicinas, atención médica, medicamentos gratuitos. Ese es el compromiso que hemos hecho y se va a cumplir. No va a ser un asunto fácil porque hay muchas resistencias, había mucha corrupción en todo. Para el funcionamiento del INSABI también se requiere la participación de los diferentes estados de la República Mexicana, pero por ahora solamente 13 de las 32 entidades están adheridas al instituto. En las 19 restantes, la mayoría gobernadas por la oposición, aún hay ciertas dudas y también incertidumbre, pero hoy gobernadores del PAN presentaron su plan alternativo de salud que incluye la firma de un convenio que supla al de la adhesión al INSABI, una mesa técnica y también mecanismos de financiamiento que permitan asegurar un servicio de excelencia y además un servicio para toda la población. Vamos a escuchar al gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, al respecto justo de este tema. La verdad es que todo el mundo sabe y le consta que no hay reglas claras para adhesión, ¿no? Y porque hay muchos temas presupuestales, de bienes, por ejemplo, entregar todos los hospitales, pues no es tan fácil de incorporar bienes del Estado para entregarlos a las federaciones. Es un tema importante de tratar, es un tema delicado, es un tema en donde hay mucha incertidumbre, sobre todo en la población carente de un sistema de salud y sobre todo también de qué pasa en este momento con el INSABI, con la incorporación de este programa que ha sustituido al Seguro Popular establecido por la administración de Vicente Fox. Pero bueno, para analizar entonces este tema, saludo con mucho gusto primero a Renata Turrent. Ella es asesora en políticas públicas y también es importante tener su punto de vista en esta mesa. Renata, muchísimas gracias, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias a ti y a tu auditorio. Gracias. También saludo con mucho gusto a Maribel Ramírez Coronel. Ella es periodista, experta en temas de salud, colega también y además también su punto de vista será especialista y será especial en esta mesa. Muchísimas gracias y bienvenida. Gracias a ti, Max. Aquí. Y también un poco más adelante nos va a estar acompañando vía telefónica el doctor Narro, José Narro. Él es exsecretario de Salud y también su punto de vista será indispensable. Vamos a llamarle por teléfono en algún momento de la mesa, platicaremos con él al respecto de este tema. Mientras tanto, si les parece, vamos a empezar entonces con esta pregunta, Renata. ¿Qué está pasando entonces con el nuevo Instituto de Salud para el Bienestar? ¿Cómo consideras que es el planteamiento primero de este nuevo instituto y además, no sé si tú lo ves de alguna manera forzado, la manera en la que entra y además cómo sustituye al Seguro Popular? Claro, creo que tenemos que ver la entrada del INSABI también en términos políticos. Se está
empezando con que esto fue algo que se habló ampliamente en campaña, se habló esta frase de que el Seguro Popular no es ni seguro ni es popular, se habló ampliamente. Y entonces no es algo como que nos tenga que llegar de sorpresa. Sí fue apresurado en el sentido en el que el 1 de enero entró y agarró a muchas personas en, digamos, de estanteo, pero pues, por ejemplo, a los que acabamos de ver, tantas personas que tienen un familiar en alguna clínica no saben quién va a operar a sus familiares, cuál es el procedimiento, no saben si van a tener medicamentos después para la recuperación. Exacto. En fin, ¿no? Y creo que hay un camino que se tiene que recorrer específicamente para solucionar los temas de incertidumbre que se le dan a los pacientes. Para esto se ha propuesto que todos los martes va a haber un quién es quién, del tipo que se hacen los lunes con la gasolina y el huachicoleo, para informar en qué sentido va el INSABI. Hay una línea de atención también que es útil para cualquier persona que tenga dudas. Entonces, existen soluciones institucionales que se están poniendo en orden para poder resolver sobre todo este problema de incertidumbre que sí causa, como pudimos ver en las anécdotas presentadas y en general la opinión del público, ¿no? Claro. Maribel, ¿qué opinas acerca de la operación, de cómo está empezando a operar el INSABI pues, desde el principio de año? ¿Cuál es tu punto de vista? Sí, yo creo que con tanto desorden realmente y desorganización, pero porque no hubo una planeación correcta y falta un periodo de transición. Es un cambio tan radical y tan fuerte de una institución tan importante que representa casi la mitad de la cobertura de salud en este país, que no podía hacerse así de esa manera, de sopetazo y a rajatabla. Claro. El Seguro Popular fue planeado por muchos años. Antes de que se determinara que sí iba a desaparecer el Seguro Popular, hubo muchas voces tratando de hacer ver de lo que significaba, de el valor que el Seguro Popular tenía, que si le querían cambiar el nombre se lo quitaran, que si querían modificar muchas cosas del Seguro Popular las cambiaran, las adecuaran, pero no que lo desaparecieran así, porque pues justamente ahorita están las consecuencias. Pero ¿consideras, Maribel, entonces que tendrían que haber estado trabajando al mismo tiempo el programa del Seguro Popular y el INSABI hasta que fuera, digamos que la transición completa? Así es que era una transición, digamos, porque el Seguro Popular en la ley, los legisladores dejaron que el Seguro Popular moría el 31 de diciembre y el 1 de enero nacía el INSABI, pero no se tienen reglas. En la misma ley, en los transitorios, en la ley aprobada, dice que el proceso de la incorporación del INSABI va a ser hasta junio o en la segunda parte del año. Entonces, mientras, por eso está todo este desorden. Y aparte también lo que pasa es que se están siendo muy ambicioso con los objetivos de lo que se quiere abarcar con el INSABI, con el mismo presupuesto, porque para aumentar la cobertura en salud se requeriría aumentar la cobija, el tamaño de la cobija que nos tapa en términos de nuestra atención en salud es de un tamaño que el Seguro Popular lo traía, y ahora con el INSABI quieren tapar más, pero con ese mismo tamaño de cobija, y eso es donde va a ser difícil, prácticamente imposible que lo logren, pero bueno, pues esa aspiración está y todo está por verse realmente. Claro. Renata, con tu experiencia como asesora en políticas públicas, ¿tú consideras también que este programa va a dar resultados en un año? Bueno, sabemos que en un año y el presidente dice que lo va a establecer, que el tránsito va a ser completo, pero en estos meses, en el primer trimestre del año, ¿qué sucede? ¿Qué certidumbre se le puede dar al pueblo, sobre todo con tantas carencias y con este programa de austeridad, hablando de políticas públicas que tienen diferentes sectores, pero concretamente este? Claro, yo de hecho creo que respondo un poco al planteamiento. Creo que sí se está haciendo una transición, no se está nombrando como una transición, pero justamente esta parte que mencionabas al inicio de la mesa, de que hasta el final del año se va a tratar las cuestiones de tercer nivel, por un lado, y por el otro lado no se está quitando los servicios que ya se daban. Entonces, nada más como aclaración, sí hay una parte de una etapa de planeación que se tuvo el año pasado y que además tiene muchísimo sustento de la misma OCDE, que tiene un documento desde 2016, que aquí traigo algunos datos, no sé si al ratito podamos meternos a ver que propone de cierta forma algo similar al INSABI. Claro, en datos de la OCDE hay ciertos planteamientos que estipula que para tener un servicio adecuado debe de haber entre 3 y 5 médicos por cada 1,000 habitantes. México cuenta con 1,5 aproximadamente en promedio, lo cual está muy por debajo de esa tasa, entre otros datos. Y que me lleva a el segundo brazo de la estrategia también, que no se está dejando solamente, y esto claro es a mediano o largo plazo,
pero no se está dejando nada más, bueno, vamos a incrementar la capacidad que tiene el INSABI en comparación con el Seguro Popular, sino también se están construyendo universidades para incrementar el capital humano, como por ejemplo se va a dar la Universidad de la Ciudad bueno, aquí en la Ciudad de México, la Universidad de la Salud. Con la especialidad de medicina, claro. Exactamente, y de enfermería. Entonces, es una estrategia, sí, muy ambiciosa. Pero estamos hablando ahí de un promedio largo porque una carrera de medicina se termina en 6 años. Entonces, son 6 años hasta que empiece. Para encontrar, exactamente, digamos, el segundo brazo de poder satisfacer la necesidad de médicos y enfermeras. Hoy se está trabajando con aquellos médicos y enfermeras que están dispuestos a retomar. Exacto, de irse a otras comunidades más rurales. Que es como la solución a corto plazo. Tema importantísimo porque son miles de comunidades rurales que están abandonadas prácticamente, están situadas en el olvido y que no tienen, ni siquiera con el servicio popular, no tienen este acercamiento hacia los servicios básicos, indispensables para, no sé, por ejemplo, para el nacimiento de un bebé. Exactamente, exactamente. Y que justamente se está tratando de centralizar para poder entender las necesidades regionales y no tener todos los hospitales eventualmente de tercer nivel aquí en la Ciudad de México, sino que se haga, de hecho se va a hacer uno este año, para finales de este año va a haber uno en Yucatán que va a atender la zona sur del país. Entonces se está trabajando de manera integral para poder llevar estos servicios de salud también a otras comunidades rurales y que no necesariamente la gente tenga que viajar a la Ciudad de México porque generalmente no es posible, sobre todo para la gente más pobre. Totalmente, y el sureste del país que es el más vulnerable y el que menos, digamos que beneficios tiene, el que más carencias tiene en la República Mexicana en muchos aspectos y concretamente en este. Maribel, ¿qué opinas? Pues yo creo que en general todos los objetivos del programa y de lo que plantea actualmente esta administración son muy loables, o sea, realmente todo, uno lee las aspiraciones, la intención de que haya todos los medicamentos para todos en forma gratuita y todos los servicios en forma gratuita. Suena muy bonito, pero realmente el punto es cómo y con qué, porque como tú mencionabas bien, lo de los indicadores de la OCDE, uno de los indicadores clave que uno puede fijarse de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico de México es que somos uno de los países que menos invierte en términos proporcionales respecto al Producto Interno Bruto en salud. Si queremos aspirar a tener un sistema de salud como los nórdicos, como lo ha dicho varias veces el presidente, los países nórdicos, en efecto, Dinamarca, Suecia, Reino Unido y estos, invierten entre 10 y 11% del Producto Interno Bruto en salud. Nosotros invertimos entre 5 y 6 con trabajos, incluso ahorita se ha estado reduciendo. No hemos aumentado el presupuesto. Y no solamente en ese rubro, en educación, en seguridad, o sea, si nos vamos a cada escaño, por ejemplo, de lo que se necesita precisamente para tener una sociedad o considerarnos de alguna manera como un país, no solamente en vías de desarrollo, sino ya un país que está saliendo poco a poco de esta situación de país emergente, se tienen que contemplar muchas cosas. El sistema o en el apartado de salud está muy por debajo, no solo de los países nórdicos, sino de los países también importantes que están en vías de desarrollo. Así es. Entonces, la proporción total del gasto en salud es baja, pero aparte dentro de esa, la proporción que es del gasto público, que es el que verdaderamente ayuda a que haya movilidad social, que el gobierno invierta, porque de lo contrario, saliendo del bolsillo, es más, se le llama gasto catastrófico porque es no planeado, es en el momento y te sale carísimo, no es como cuando tienes un seguro, porque la intención del Seguro Popular era eso, que no hubiera gasto catastrófico y que el gobierno te lo cubriera. No, en efecto, el Seguro Popular no alcanzó a cubrir todo, ¿no? Pero porque no se aumentó la inversión en salud, tenía que aumentarse para poder cubrirse todo. Ahorita se dice, no importa que no aumente la inversión, vamos a cubrir todo y vamos a ver cómo le hacemos. Y bueno, que reduciendo corrupción y eso es otro punto. Se habla de corrupción, pero sin embargo no ha habido un solo caso, al menos en el sector salud, de una persona que se le haya levantado una demanda por corrupción. Todavía está por verse si es que de verdad se va a hacer, pero se habla de corrupción sin tener evidencia y sin tener pruebas. Bueno, pues, pero es que si estamos... Sí, exactamente. Ok, perdón. Ahora regreso contigo. Sí, bueno, claro. Hay evidencias de corrupción en el Seguro Popular. Pero donde te refieres solamente del ámbito de salud. Hablando exactamente del ámbito de salud, sí hubo desvío de recursos del Seguro Popular de parte de los gobernadores. Y casos que todos conocemos como el de Veracruz, de Duarte, muy escandalosos. En Aguascalientes, en Tabasco, en Sinaloa, en varios estados hubo casos de desvío de recursos. Bueno, también. Así es. Y desgraciadamente de miles de millones de dólares, que es muy vergonzoso que se haya hecho eso, pero fue desvío de recursos de una institución que correspondía. Ahí el problema es que
el Seguro Popular nació sin los suficientes candados para que de verdad los gobiernos estatales tuvieran atadas las manos y los recursos no llegaran al gobernador, porque así era, llegaban al gobernador y de ahí bajaban de la Secretaría de Finanzas a la Secretaría de Salud, y en ese camino era donde se desviaban. Imagínese y no llegaban nada a la más Secretaría los de procedimientos de corrupción que había justamente del primero al último. Y yo nada más agrego que además de lo que mencionan, también había esta cuestión de favores políticos. Por ejemplo, en Jalisco, el secretario de Salud estatal es socio mayoritario de una farmacéutica. Entonces, el conflicto de interés es clarísimo y se pagaban favores políticos de yo te pongo aquí, a pesar de que hay un claro conflicto de interés, y de ahí hacemos negocio. Entonces, sí, no existían candados, pero también se tuvo muchísimo tiempo para ponerlos, y a mí me parece ilógico pensar que tendría solución. ¿Por qué no se pusieron esos candados de manera anterior? Es una catástrofe, son vidas humanas y pues se necesitaba centralizar. Totalmente. Ahora, ¿qué pasa con las declaraciones del presidente? Como en general sucede, que tiene otros datos en donde dice que la atención de los servicios médicos hacia la población son muy parecidos a los de Europa. Inclusive el gobierno federal ha acusado diversos actos de corrupción, que es lo que estamos justamente hablando, por parte de diferentes instituciones. Pero si les parece, vamos a escuchar las palabras de Andrés Manuel López Obrador sobre este tema, sobre su punto de vista, sobre los datos que él tiene al respecto, y regresamos para seguir analizando. Para esos casos, los hospitales de tercer nivel y los institutos también, el 1 de diciembre, cero cuota. 1 de diciembre de este año va a estar funcionando el sistema de salud pública con normalidad, con servicio de calidad, atención médica, medicamentos gratuitos. Va a estar funcionando, y ese es el propósito, como los servicios de salud que hay en otras partes del mundo, como en Dinamarca, así aspiramos, como en Canadá, como en el Reino Unido. Sí, la aspiración, lógicamente, es una aspiración, como estábamos diciendo, Maribel, se escucha muy bien. Ahora, la realidad en un año que me parece muy ambicioso, será completamente distinta, ¿no? Vamos, si les parece, para seguir en esta plática, vamos a incluir al doctor José Narro, que está en la línea telefónica en estos momentos con nosotros, para que también aporte su punto de vista. Doctor, muchas gracias, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Maximiliano, me da mucho gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias, doctor. ¿Cuál es su punto de vista al respecto? Primero, de lo que hemos hablado en esta mesa acerca del procedimiento con el que se ha creado el INSABI, cómo ha dejado a un lado este proyecto del Seguro Popular, y además también de las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre este año que él está pidiendo para que funcione en su totalidad y que este sistema de salud esté a la par de los mejores del mundo, como en Dinamarca, en los Países Bajos, en estas latitudes en donde pues, el sistema de salud es impecable. ¿Cuál es su punto de vista? Mire, Maximiliano, yo diría que qué lástima que perdieron 13 meses, porque si hubieran empezado desde el principio, pues entonces ya no necesitarían un año más. Claro. Porque a lo largo de 2019 no se mostró absolutamente ningún avance. 2, crear una institución para sustituir otra, yo creo que está en la prerrogativa de quien tiene la responsabilidad, en este caso del señor presidente de la República y de sus colaboradores. Lo que a mí me preocupa es que con todo y los defectos y problemas que tenía el Seguro Popular y el sistema que teníamos, funcionaba dentro de ciertos parámetros, resolvía problemas, atendía a la gente, se garantizaba la atención para 66 enfermedades graves, sí, con el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos. Se atendía ahí el cáncer infantil, el cáncer de mama, el de cérvix, el de próstata, otros tipos de cáncer, infartos en menores de 65 años, terapia intensiva neonatal, la atención a los pacientes con VIH-Sida, entre muchos otros padecimientos, y se hacía con calidad y se hacía con calidez para con los pacientes, y sobre todo
evitando la quiebra financiera dentro de las familias. Crear el INSABI sin tener las reglas de operación ha metido en un grave problema a los servicios de salud. Generar la idea de que se puede recentralizar los servicios de la noche a la mañana es una gran equivocación. Ya han varios de los gobernadores mostrado su inconformidad con esta situación. Desaparecer el fondo donde había 90,000 millones de pesos para la atención de personas que están con ese tipo de enfermedades graves, pues me parece que es un error. Ahora, aspirar a tener mejores servicios, pues sí, es lo pertinente, es lo adecuado. En un año tener la garantía de que todos los problemas puedan ser atendidos, cubiertos de manera gratuita, integral, y hacerlo en estos próximos 11 meses, pues me parece que es más que una aspiración, es un sueño. Maribel Ramírez y también Renata Turrent, al respecto de lo que usted opina, que en lo personal estoy completamente de acuerdo, también quieren expresar su punto de vista para entablar esta mesa de diálogo, de debate y también análisis al respecto de este tema. Maribel. Doctor Narro, buenas noches. Buenas noches. Quisiera conocer tú cómo ves este aspecto de la no filiación. ¿Qué riesgos hay de que se instaure un sistema de salud que ya no tiene que, bueno, que cubre más allá de la seguridad social, pero sin la necesidad de tener afiliados? Y todo ese padrón que se había venido conformando en los últimos años con el Seguro Popular, que ahora se pueda perder, ¿qué riesgos ves o qué consecuencias vislumbras de que pudieran derivar a partir de que sea sí generalizado para todos, pero sin filiación? Sí, aquí el gran tema para mí en este punto, Maribel, tiene que ver con algo que está en el origen de la prestación de los servicios públicos de salud. Nuestros servicios nacieron centrando la atención en la condición laboral de la persona. Si trabaja para el sector privado, tiene IMSS. Si trabaja para el servicio público, tiene ISSSTE. Si trabaja para Pemex, los servicios los presta la propia empresa del Estado mexicano. Las Fuerzas Armadas hacen lo propio. Algunas entidades federativas, el Estado de México, tiene un instituto de seguridad, de salud y seguridad para los trabajadores al servicio del gobierno del Estado de México. Algunos municipios lo tienen. Es una condición compleja. En este país hay mucha duplicación de servicios. Hay que aspirar a tener un servicio único de cobertura universal, público, gratuito. Yo digo, sí, la manera como se está haciendo es la indicada, en mi opinión, no es la correcta. Y dejar que la gente con su CURP, con su credencial de elector, simplemente se identifique y reclame un servicio, va a generar que muchos pacientes que deberían estar siendo atendidos en la seguridad social tengan que hacerlo o lo hagan por conveniencia, porque les queda más cercano, porque les gusta más el servicio que presta las secretarías de salud de los estados o la propia Secretaría Federal. No se van a dar abasto. Los institutos nacionales no tienen una capacidad que es absolutamente elástica. Se va a desordenar el problema. Ese es el riesgo, Maribel. Correcto. Renata. Buenas noches, doctor Narro. Yo voy a disentir con muchísimo respeto, en varias cosas, pero la primera es en que sí hubo un periodo de, los 13 meses que menciona al inicio de su intervención, es que en esos 13 meses sí se hizo algo, se estuvo recorriendo todo el país y tratando de entender la situación en cuestiones de salud en la que estaba. Entonces no es como que no se hubiera invertido el tiempo en algo, se tenía que hacer un diagnóstico, se tiene el diagnóstico y esta es la solución que se está dando. Y esta solución a su vez no solamente depende de las visitas que hicieron a lo largo del año pasado,
sino que también está concuerda con lo que la OCDE propone, ¿no? Entonces dice, a ver, el Seguro Popular fue un desastre a lo largo del tiempo. De hecho, a mí el dato que más me impresionó del reporte de la OCDE, que se ha hecho famoso estos días, es que de 2006 a 2016 la brecha en la esperanza de vida entre México y el resto de los países de la OCDE se hizo más grande. Entonces, al final de cuentas nos estamos muriendo más jóvenes que el resto de los países de la OCDE ya con el Seguro Popular. Las cuestiones de corrupción están ampliamente documentadas y lo hablábamos en esta mesa anteriormente. Hay una desarticulación del sistema, como usted decía anteriormente, estoy totalmente de acuerdo. Creo que se tienen que poner en la mesa mecanismos para que no se dupliquen servicios ni inscripciones como sucede actualmente, el mismo reporte de la OCDE lo dice. Y el gasto de bolsillo es de los más altos de la OCDE y el gasto de administración. Entonces, por muchísimas medidas, el sistema de salud del Seguro Popular, si bien fue un buen inicio para empezar la universalización del sistema de salud, hoy ya no funciona, ni siquiera lo dice este gobierno, lo dice alguien que generalmente la gente que hoy está en contra del INSABI respeta y que en realidad se está haciendo en este gobierno casi exactamente lo que la OCDE propone. Y por último, bueno, sí, nuevamente es un plan muy ambicioso, pero como decía Cepeda Patterson la semana pasada, pues la ética, y aquí lo traigo apuntado, la ética social tiene razones que el mercado no entiende, este gobierno se está comprometiendo. Y pues esperemos que a final de año nos podamos volver a sentar en esta mesa dando resultados de las afiliaciones. Totalmente, doctor. Pues mire, simplemente decir, Renata se llama, ¿verdad? Así es. La colega, compañera. Mire, Renata, déjeme decirle, son muchas las cosas que usted toca en este momento y no me daría tiempo de rebatir todos y cada uno. Déjeme simplemente decirle, es un grave error atribuirle el tema, por ejemplo, de esperanza de vida y la brecha que se pueda haber generado al Seguro Popular. Me parece que es absolutamente un despropósito. Hay que revisar cuáles son las causas de muerte. Hay que ver lo que le ha pasado a este país en los últimos años, y ahí son muchos años, demasiados para algunos de nosotros, en donde la mortalidad por homicidios, por causas violentas, se ha incrementado. Y el registro de esas muertes es precisamente personas jóvenes. ¿Qué es lo que sucede? Pues eso tiene un impacto en la esperanza de vida, promedio, por supuesto. No es el Seguro Popular el que está fallando ahí. Son otras cosas en donde sí tenemos que estar todos, la sociedad entera, profundamente preocupada. ¿Cómo piensa usted que no va a tener un efecto si, digamos, en 2006 había menos de 10,000 muertes por causas violentas, por homicidio concretamente, y en las últimas estadísticas, la de 2018, se registran ya más de 30,000, se triplicó el número de defunciones por homicidios, y ha crecido el tema de los suicidios, y hay otras razones que pueden explicar eso. Respecto de que esa sea la manera de resolver el problema, lo podemos discutir. Yo lo que digo es que el INSABI no tiene hoy reglas de operación, lo han reconocido, no se sabe cómo, por eso la desinformación y el problema. Y a mí me parece que uno no debe sustituir algo que, perdone usted, funciona con problemas, pero funciona por algo que funciona con la incertidumbre de no saber si se cobran cuotas o no se cobran, sin tener pactada la manera en la que se debe manejar por las entidades federativas y por la federación los servicios de salud, con un desequilibrio en el número de casos de dengue, por ejemplo, y dengue grave, que crecieron de manera muy, muy importante. Entonces, creo que uno tiene que ser muy cuidadoso en el análisis y en atribuirle al Seguro Popular causas que no le corresponden.
Derecho a réplica, sí, Renata. Muchas gracias. Sí, bueno, en realidad el reporte que yo cito no necesariamente se lo atribuye en su totalidad, pero bueno, no son números que se vean bien para un sistema de salud que en teoría está tratando de llegar a la universalización. Y sí, estoy de acuerdo, los números no mienten y esto no es solamente un fracaso del sistema de salud, es un fracaso de toda la política en general de bienestar, en el que se triplicó a partir de la guerra del narco de Calderón, se triplicaron los homicidios en el país. Entonces, por supuesto que tiene otro brazo que se tiene que solucionar, que ese es otro tema para otra mesa probablemente, pero bueno, o sea, si se ve el problema como todo, como estrategia de bienestar, bueno, fue claramente un fracaso. Correcto, sí. En este momento perdimos desafortunadamente la comunicación con el doctor Narro. Nos vamos a tratar de comunicar con él un poco más adelante, pero sí, es evidente que... Doctor Narro, ¿nos escucha? Se perdió momentáneamente la comunicación con usted. ¿Nos escucha ahí? Aquí lo ahí está de regreso. Muy bien. ¿Alcanzó a escuchar la opinión, el punto de vista de mi compañera Renata al respecto de lo que estaba expresando? Pues sí, efectivamente hay parte, escuché una parte de la última, seguramente ya no la oí bien. Yo lo único que tendría que decir es, efectivamente, tenemos que hacer una revisión completa de la política social, por un lado, pero también de otro tipo de políticas públicas, como el tema de la seguridad, como el tema del control de la violencia, como la atención a nuestros jóvenes, como el cuidado de algunos grupos prioritarios. Maximiliano, yo lo he venido diciendo, tenemos problemas de salud serios en este país, pero no hay punto de comparación respecto de lo que pasaba en mortalidad infantil hace 10 o 20 años, en muerte materna que ha disminuido, que tenemos cifras todavía altas, que no son las que un país como el nuestro debiera tener, es verdad, pero que se ha avanzado, eso es absolutamente innegable y no puede desconocerse. Y finalmente yo diría que hay un tema. Aquí tenemos que tener mucho cuidado en que la salud no se politice desde el punto de vista negativo. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que la salud tiene que ser un factor que articule y una a las y los mexicanos. Quiero decir que tenemos que trabajar por tener un mejor sistema público de salud, sí, sin duda, y eso requiere una mayor inversión. Se necesitan destinar más recursos para la atención de la salud. Pero hoy nuestro país está muy lejos de lo que teníamos hace 20 años, a principios de este siglo. Hoy México puede destacarse porque ha controlado muchas enfermedades prevenibles por vacunación, por ejemplo, y que ha podido hacer y desarrollar trabajos que le han permitido tener menos muertes evitables y controlar algunos de los padecimientos graves. La tarea es muy grande, sí, y tenemos que resolverla estando articulados, unidos, coordinando los esfuerzos, no polarizando y no simplemente echándole la culpa a la corrupción, porque yo quisiera y pregunto cuántas personas están detenidas por corrupción en el caso de la salud. Sí, ninguna, hasta el momento ninguna, ¿no? Bueno, pues entonces, ¿dónde está la lucha, el combate contra la corrupción y dónde está la respuesta? Claro, y tomando en cuenta además, tiene toda la razón que para este programa se necesita también que exista paralelismo, sobre todo en los temas de seguridad. Como bien lo dice, en el año 2006 había un promedio de función de 10,000 personas. Ahora se ha incrementado, sí, por la falta de seguridad que se ha incrementado desafortunadamente y dramáticamente en nuestro país, y en donde el presidente López Obrador también ha pedido un año para que la Guardia Nacional y el proyecto funcione, y también tendremos que ver entonces con el proyecto del INSABI si es que pues el trabajo y el paralelismo en estos dos proyectos, en estos dos asuntos, sí tienen un resultado óptimo, doctor. Vamos a hacer, si le parece, una pausa, Renata Maribel. Hacemos una pausa muy breve y en un momento más continuamos con este tema aquí en la mesa de análisis y debate en el Heraldo Televisión. Volvemos.
Muchas gracias por continuar con nosotros en esta mesa de análisis y debate en el Heraldo Televisión. Doctor José Narro, muchas gracias por continuar con nosotros un momento más para seguir entablando este diálogo y sobre todo este debate a partir de los hechos, de la realidad que sabemos tiene este país en el sector salud y también cuáles son las posibilidades que en el gobierno actual de Andrés Manuel López Obrador, y lo dice muy bien, después de 13 meses en donde se hubieran podido establecer ciertas claridades apenas o cierta certidumbre, apenas en este mes se está empezando un proyecto tan importante y sobre todo de tanta necesidad para el país. Renata, entonces, después de lo expresado por el doctor José Narro, regreso contigo. Muchas gracias. Sí, yo ya nada más para cerrar sobre la politización del tema, creo que yo también por el contrario, creo que qué bueno que se politice en el sentido en el que no creo que hace 6 años hubiéramos tenido tantas mesas al respecto sobre a dónde se está yendo el dinero, por qué, digo, estas cuestiones de corrupción que hoy tenemos muy claras, este reporte o este estudio de la OCDE tampoco lo habíamos analizado hace 2 años, entonces yo en este sentido sí estoy de acuerdo con el presidente que lo público se haga más público, que se discuta y de esta forma también al mismo tiempo es un mecanismo de transparencia o de rendición de cuentas para el presidente, porque se está hablando tanto y ahora se va a hablar más porque todos los martes se va a tener al director del INSABI en la mañanera explicando qué está pasando. Para mí es un ejercicio de transparencia magnífico que hace muchísimo más difícil que a final de años no se pueda decir, híjole, no salió por aquí o no salió por acá. Entonces yo celebro que se politice el tema. Doctor. No, bueno, es que creo que Renata confunde los términos y simplemente pues no es así. Yo estoy diciendo otra cosa y ella contesta una diferente. Estamos hablando de otras cosas. Tal vez nada más aclararles, Maximiliano, sobre todo a Renata, que el Seguro Popular nunca fue un prestador de servicios de salud. Siempre ha sido, desde su origen hasta el fin de su existencia, un mecanismo de financiamiento de los servicios. Los servicios no se prestaban por el Seguro Popular, los servicios se financiaban en parte a través del Seguro Popular. De tal manera que es un error atribuirle, insisto, fallas que no tiene o no tuvo, como si hay que reconocer los errores que se cometieron y los problemas que se originaron, sobre todo al inicio de un programa que ya tenía más de 15 años de existencia. Y yo lo que quiero decir con la politización es que no debe haber ahí una discusión, por supuesto sí sobre los temas técnicos, por supuesto sí sobre los temas administrativos, pero no debe ideologizarse este tema. No podemos pelearnos con fantasmas doctrinarios, sino tenemos que encontrar la manera de que se presten servicios de calidad a la población y que vayamos gradualmente superando lo que hemos alcanzado hasta la fecha. Correcto. Y que en temas que son técnicos, pues se resuelvan técnicamente. Claro, doctor. Ahora, rápidamente, en esta graduación que es importante considerar, son solamente 13 de los 32 estados de la República que sí han aceptado formar parte de este proyecto. Tienen hasta el 31 de mayo, en los 19 restantes. De enero de este año. ¿Cómo considera usted entonces que va a ser esa transición si es una fecha que la tenemos ya en prácticamente 10 días? ¿Considera que sí ese lapso de 10 días alcance para que los 32 estados restantes se sumen a este proyecto tan ambicioso y sobre todo tan al vapor? Pues mire, Maximiliano, yo lo que diría es que esto es lo que se tuvo que haber trabajado en los meses previos. 1, 2, hacer una recentralización, porque eso es lo que se está pretendiendo hacer con los servicios que tienen las entidades federativas. Yo personalmente creo que es un error. A mí me tocó en los años 90 con el secretario de Salud, Juan Ramón de la Fuente, contribuir, trabajar alrededor de la descentralización. Fue un trabajo muy intenso, nos llevó 2 años hacer los inventarios completos de los recursos de infraestructura física, de recursos humanos, de recursos presupuestales, de equipo, etcétera, etcétera, que se transfirieron de la federación a las entidades federativas.
buscar que en unos días se pueda hacer esa reintegración a la federación, yo no sé cómo lo van a hacer. La complejidad de los servicios 20, 25 años más tarde, que es lo que tiene la descentralización, más de 20 años, yo creo que es extraordinariamente complejo y que es un paso atrás. Lo que este país, con 126 millones de habitantes, con 2 millones de kilómetros cuadrados de territorio, con la complejidad y heterogeneidad de las regiones y de las entidades federativas, debiera ser, es procurar un nuevo y fortalecido federalismo y no regresar al centralismo. Correcto, doctor. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo, por habernos regalado su punto de vista y también el análisis acerca de este tema. Lo tendremos que seguir muy de cerca, muy puntual. Se está terminando el tiempo, sobre todo en los primeros términos en donde se está estableciendo, sí, las primeras condiciones sobre el INSABI a principios de este año. Tendremos que esperar, sí, también al primer trimestre y al final de cuentas al 1 de diciembre, como lo establece o como lo ha prometido el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Pero es muy claro el planteamiento y sobre todo, sí, los modos y las formas que son las importantes para llevar a cabo y sobre todo dar resultados de un programa tan ambicioso. Cuidando, Maximiliano, cuidando aquí la salud de la población. Totalmente. Y particularmente de la más necesitada, que era la cubierta por el Seguro Popular, la población más pobre de este país, con mayores necesidades. Yo estaré permanentemente a la disposición y le agradezco mucho a Maribel, a Renata y por supuesto a usted la oportunidad. Al contrario, doctor, saludos, muchísimas doctor. Gracias. Muy buenas noches, gracias por tomar la llamada y hasta la próxima, doctor. Bien, allí el punto de vista del doctor José Narro. Sí es importante darle seguimiento, no solamente desde el punto de vista del sector salud, sino también desde la parte de políticas públicas, porque no hay manera para generar un proyecto con este alcance y sobre todo con estos resultados a un año si no se generan si no se establecen esos perímetros anteriormente, ¿no? Sí, Renata. Yo nada más voy a aclarar, ya se nos fue de la línea, pero yo nunca dije que el Seguro Popular, entiendo perfectamente cómo funciona el Seguro Popular, pero la corrupción sí se le tiene que atribuir es uno de los fracasos del Seguro Popular y no se puede ver la corrupción dentro del Seguro Popular como algo externo a. Y tampoco estoy de acuerdo en la cuestión de ideologizar la implementación del sistema de salud en general, porque sí son ideológicamente irreconciliables. Porque por un lado el Seguro Popular sí apostaba de cierta manera, por lo menos de manera parcial, a la privatización de la salud y el planteamiento que ofrece Andrés Manuel López Obrador es que el Estado se haga cargo en su totalidad del sistema de salud. Entonces, esa es la razón por la cual no solamente se puede discutir estas cuestiones en un escritorio, en una universidad y entre personas tecnócratas, digámoslo así, sino que también se tiene que incluir la opinión del público, de la gente que usa estos servicios. Y nuevamente, esto se discutió en campaña, esto se ofreció en campaña y por esto se votó. Entonces, no es como que esté saliendo tampoco así de la nada. Y sí, ideológicamente sí, no caben las dos instituciones. Maribel. Y es que no tendría que ser una discusión ideológica, sino técnica, como lo comentaba el doctor, estoy de acuerdo en ese sentido. Y también atribuyendo y dándole seguimiento a la parte de que sea con medidas anticorrupción, me parecería importantísimo que este INSABI, que está empezando, tuviera reglas claras, en principio, que apenas las están construyendo, pero también de transparencia, o sea, condiciones de transparencia que realmente no se le están viendo, todavía no se conocen las reglas y ya está operando, pero en principio, por ejemplo, la bolsa de lo que era el Fondo de Gastos Catastróficos con el que funcionaba el Seguro Popular para las enfermedades catastróficas, como su nombre lo indica, que son las de mayor costo, que por eso eran catastróficas porque empobrecen a las familias. El cáncer, que además ha tenido una incidencia gigantesca en los últimos 5 años. Por ejemplo, cáncer, artritis reumatoide, muchas enfermedades raras. Ese fondo estaba muy claro cómo funcionaba. Los hospitales tenían que acreditarse ante el Seguro Popular y ante ese fondo para poder recibir recursos. Y era transparente el camino, todos lo conocían y se conocía qué hospitales recibían cuánto dinero para cuántos pacientes, y si daban resultado volvían a recibir ese dinero. Esas reglas hoy no se conocen y esos 40,000 millones que habla el presidente, que son adicionales para la salud, no son adicionales realmente, se están sacando de esa reserva que ya se tenía para salud, y tan claro está que en el
presupuesto de egresos de la Federación no hubo aumento para el presupuesto de salud. ¿Quieres decir que entonces esos 40 millones adicionales 40 para el mil. próximo, 40,000, perdón, para el próximo paquete económico van a desaparecer por arte de magia porque son de la reserva del presupuesto anterior entonces? Esa reserva se está agotando. Esa reserva era un ahorro, digamos, un fondo de reserva que tenía el Seguro Popular para pero cubrir que no a está considerado futuro. en el paquete económico para No, este año. porque se fue haciendo como la vaquita para garantizar esa cobertura de las enfermedades que estaban cubiertas, las enfermedades catastróficas dentro del fondo de gastos catastróficos, estaban en un fideicomiso y ese ahora, bueno, no sé de qué manera se está rompiendo, no se conoce cómo es que porque los fideicomisos no pueden romperse, pero bueno, se cambió la ley y así se pudo hacer y tomar ese dinero. Se está tomando ese dinero, pero no se está diciendo cómo se va a ejercer. Es uno de los puntos que el partido, los gobernadores que no están de acuerdo y que no han firmado, que no han dicho abiertamente su adhesión al INSABI, es de lo que están reclamando, incluidos los del PAN, sobre todo que están reclamando que haya transparencia y definición acerca de cómo se va a definir el destino de esos 40 mil millones de pesos, porque en parte se está diciendo que pudieran ir, por un lado se está diciendo que el INSABI solo va a cubrir el primero y segundo nivel de atención, que son los de primer contacto y los un poco más de medicina. Y que gradualmente se podrá alcanzar al tercer nivel, pero hasta el 1 de diciembre, cuando se termine de establecer bien las condiciones del proyecto. Correcto, pero se está diciendo al mismo tiempo que esos 40 mil millones que estaban reservados para el tercer nivel, para enfermedades de alta especialidad, se van a destinar para los estados, las va a repartir en función, no se sabe de qué condiciones. Entonces ahí como que se está vislumbrando, o al menos eso es lo que está pareciendo, que se van a ejercer con discrecionalidad. O sea, no hay reglas. Esos 40 mil millones, ¿bajo qué criterios se van a repartir tanto en los estados, en las secretarías de salud, o en los institutos de salud, o en los hospitales de alta especialidad? ¿Cómo se va a hacer? No hay reglas. Y el temor es que haya discrecionalidad, que es lo que está apareciendo la línea en este gobierno, es donde de verdad sería un retroceso terrible. A ver, ese es un punto importante. De los 23 hospitales que existen a nivel nacional en donde sí se ofrece el tercer nivel de atención, solamente 2 han mostrado su voluntad, sí, para apoyar la petición del presidente Andrés Manuel López Obrador, el resto no. Estamos hablando de un porcentaje gigantesco. ¿Qué va a pasar para que estos 21 hospitales que queden, que restan, sobre todo con esta carencia de información sobre el presupuesto, se puedan integrar y se pueda establecer, sí, la condición más importante sobre el tercer nivel de atención, Renata? Claro, yo creo que lo que mencionas de las reglas de transparencia es una crítica válida y creo que se tiene que resolver. Es algo que se tiene que preguntar. Espero que mañana, digamos que es martes en la mañanera, pero es algo que se tiene que aclarar a dónde se va a ir ese dinero y de qué manera. 1. 2, no hay duda que en el paquete del presupuesto del año que entra tiene que haber un incremento en salud, porque si no, no hay forma que es lo que estamos manifestando, no habría, o sea, sería incongruente. Sería incongruente, entonces probablemente este año es como agarramos el dinero del gasto catastrófico, tratamos de ese guardadito, ese guardadito y con los ahorros de la corrupción se tratará de llegar lo más lejos que se pueda, pero no hay duda que... Y de la venta del avión, no es cierto. Ojalá, de la rifa. De la rifa, no, pero ojalá, no hay duda que esto no se puede, no podemos quedarnos con el gasto de salud. Esas dos cosas estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo único que no estoy de acuerdo es que la oposición de los estados mayoritariamente panistas, Jalisco con MC, es una oposición política y se vale, pero no estoy de acuerdo en que sea una posición técnica ni específicamente de transparencia, porque jamás se preocuparon por dónde se estaba yendo el dinero cuando sus mismos gobiernos, específicamente el de Alfaro, con todo respeto, se los estaban robando. Entonces, como que me parece que se vale disentir desde un punto de vista político, pero hay que llamarlo así. Están haciendo oposición política y se vale. Espero que el plan que ellos proponen no tenga consecuencias en la vida de las personas, pero sí es político, no técnico, porque estuvieron callados anteriormente con todas estas cuestiones de transparencia justamente que hoy se quejan. Entonces, esa es mi respuesta. Correcto, sí. Yo creo que hay muchas definiciones por conocer y sobre todo también técnicas. O sea, los reclamos son de que las reglas no son políticas ni nada que tenga que ver con ideología ni nada, sino nada más los puntos específicos del caminito que tienen que seguir para poder tener la cobertura y recibir los recursos de los hospitales, los estados, las instancias de salud. Yo creo que sobre todo es una discusión o una petición técnica. Lo que aparte de que se politiza a través de los gobiernos, pues sí, yo creo que es inevitable que se politice, pero yo creo que también se deriva a partir de esa falta de definiciones y esa discusión que estamos teniendo ahorita.
porque está también afectando a los pacientes. Es claro, es innegable, ¿no? Las entrevistas, el sondeo que pasaste en un principio en el programa, es claro y está en todos los medios, en redes sociales y la gente, padres que desde el año pasado están reclamando por que necesitan la terapia, la quimioterapia para sus hijos, es porque en el hospital infantil privado no llega el abasto. Digo, eso tiene que ver con la compra de medicamentos, pero también tiene que ver con las reglas que los hospitales ya no saben cómo para jalar el abasto. Emergencia que se hizo Francia en ese momento para satisfacer las necesidades, pero actualmente, una vez más, hay esa carencia, sobre todo de conocimiento, de certidumbre de qué va a pasar con el reabastecimiento de estos medicamentos, ¿no? Sí, yo creo que mi estimación y desde que empezó este gobierno es que hay una curva de aprendizaje, pero esa curva de aprendizaje ya se lleva un año y como que se está extendiendo, en particular, por ejemplo, en la compra de medicamentos ahora, porque empezó con la Oficialía Mayor Raquel Buenrostro, que ahora desafortunadamente se pasa al SAT, y hay otra curva de aprendizaje con la nueva que viene, aunque el equipo base se quede, lo que sea, pero finalmente ahorita es el momento en que la compra de medicamentos no se ha terminado, la del 2020. Todavía se siguen adquiriendo medicamentos con la adquisición, con los contratos hechos del 2018 para 2019 y la que hicieron en el segundo semestre. Es una de las razones por las que todavía no hay un abasto suficiente de medicamentos. Entonces, como que son una serie de cosas que uno dice, ok, están en la curva de aprendizaje, pero como que ya tendría que un poquito de asentar y definirse más claro el camino para... Y en ese proceso también hay segmentos en donde se siguen presentando, no se han mostrado, pero siguen presentando escaños de corrupción, ¿no? Desgraciadamente también, o sea, finalmente ahí se dice mucho también lo que uno dice, si hay corrupción, que haya pruebas, que haya evidencias y que haya detenidos, ¿no? Pero en el área de salud, más allá de los gobernadores, que eso fue en el sexenio pasado que hubo detenidos, hay encarcelados y hay incluso los que no persiguen, bueno, que persiguen y no encuentran, ¿cómo se llama? Que están huidos, a los prófugos, pero dentro del área de salud o dentro del sistema de salud no hay casos específicos donde digan un director de un hospital se le puede demostrar, está detenido, está demandado, no hay una sola evidencia de corrupción dentro del sistema como tal de salud. Entonces ahí es donde también uno dice, si hay corrupción, entonces que se demuestre ya, que se castigue y nos vamos para adelante, ¿no? Pero también no está claro ese camino, esas acusaciones. Correcto. Conclusiones, tenemos 2 minutos para cada una. Renata, empiezo contigo para establecer las bases de lo que esperamos en el primer trimestre, porque también es importante establecer límites más allá del 31 de enero, y también de lo que se tendría que hacer en estos días para establecer las condiciones de los 19 estados de la República que todavía no se suman al programa, a este programa de claridad del INSABI, ¿no? Claro, al cortísimo plazo sí es una labor de política, de hacer política de convencimiento a los estados que todavía no están 100% convencidos. Estoy segura que los estados más panistas no van a querer, y está bien, no se les va a quitar el dinero tampoco. Ellos van a poder seguir operando de la manera que ellos crean mejor, al final de cuentas es un federalismo. Y a mediano plazo, bueno, creo que mientras se trabaje en justamente lo que mencionábamos en la mesa, mejor comunicación en el sentido de qué está pasando, y sobre todo para la gente, ¿no? Más allá de qué va a pasar, cómo se va a pagar esto, cómo se va a pagar aquello, que yo creo que lo más urgente en el corto y mediano plazo es que la gente entienda cómo navegar el nuevo sistema de salud. Y nuevamente a largo plazo creo que es una sustitución que era necesaria. El Seguro Popular fue quizá un inicio necesario, pero no dio el ancho, y esperemos que con esto a final de año podamos tener un paso más cercano hacia la universalización del sistema de salud. Claro, y si no dio el ancho en ese tiempo, desde 2006, ahora estableciendo el INSABI, tendremos que también darle esa continuidad para que dé resultados. Se termina la administración y en otra administración se corta y se establece otro proyecto, sería también ilógico y sería un retroceso más. 30 segundos, 1 minuto aproximadamente, Mariel, para conclusiones. Sí. Yo creo que, ahora sí que mi estimación es que todos los gobiernos estatales se van a terminar sumando al INSABI. No tienen de otra porque si no solo no acceden, bueno, los recursos del Seguro Popular sí, pero no podrían acceder a la bolsa de 40,000 millones de pesos que les está condicionando el gobierno. Se les restan recursos si es que no se suman al INSABI. Entonces, yo creo que ahorita lo que está pasando con el PAN o con los que se están oponiendo es política, y ya habrá una discusión, quién sabe cuánto dure, pero al final todos van a tener que incorporarse, y pues todo está por verse que desde el centro, que con una recentralización y de retorno al centro para el control de la salud, de verdad se tenga resultados. Ojalá, todos quisiéramos que así fuera, y pues a eso aspiraríamos, pero que las reglas
verdaderamente sean transparentes, sin discrecionalidad, y que pues de verdad estas autoridades con sus buenas intenciones logren resultados. Sería fabuloso, es lo que más se desea, y el 1 de diciembre lo estaremos viendo. Muy bien. Muchísimas gracias, Maribel Ramírez. Gracias, Renata Turrent, por haber formado parte de esta mesa y por haber nutrido también de información sobre un tema que tendremos que revisar minuto a minuto y día a día conforme se vayan cumpliendo estas fechas. Y sobre todo, muchas gracias a ustedes por habernos escuchado. Nos vemos mañana en otra mesa. Soy Maximiliano Espejel y les recuerdo siempre que lo que no es perfecto es hermoso. Hasta mañana.